Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Tenemos nuestra hoja de ejercicios para intervalos de confianza y vamos a ver qué son para ustedes resolverlos. Pero antes de eso, vamos a visitar nuestra plataforma Google Classroom para ver de qué tenemos formularios para esta parte de la materia, ¿sí? Tenemos acá los formularios de intervalos de confianza para medias, proporciones y varianzas de una y de dos poblaciones. Entonces acá tenemos para cuando la varianza es conocida, utilizando la distribución normal. Si la varianza poblacional es desconocida, utilizando la t-student. Proporciones, varianzas y diferencia de medias, ¿no? Y obviamente la comparación de dos varianzas. Entonces estos son fórmulas que ustedes los pueden bajar para utilizarlos en la resolución de los problemas que tengan. Se me escucha, ¿verdad? Sí, jefe. Muy bien. Bueno, comencemos entonces. El primer ejemplo nos dice, en una semana determinada se elige al azar una muestra de 200 empleados. Ahí ya podemos empezar a ver de que la muestra es grande. ¿Qué es grande? Mayor que 30. Y nos dice de empleados de una población que se dedica al trabajo a destajo y se encuentra que el promedio de pago por pieza trabajada es de 1.700 bolivianos. Entonces es el promedio de los 200 empleados. Con una desviación estándar de 140 bolivianos. Hallar el intervalo de confianza del 95% para el promedio poblacional. Y calcular el error muestral. Bueno, en este caso tenemos una muestra que es considerablemente alta. Tenemos el promedio muestral y tenemos el la desviación estándar muestral. Ahora, al ser la muestra bastante grande, podemos asumir que la desviación estándar muestral tiende a ser la desviación estándar poblacional. ¿Ya? Si la muestra fuera pequeña, esto no podemos hacerlo y debemos trabajar con la distribución t-student. Bien, ya tenemos los datos, tenemos la fórmula del intervalo de confianza y lo único que nos faltaría por determinar es el valor de z que le corresponde a los intervalos del 95%. Entonces, para explicar qué es ese 95%, tenemos aquí un gráfico y esto sería un valor bilateral, es decir, por debajo y por encima del promedio, ¿no? Entre qué valores se encontraría. Entonces, podemos ir a la distribución normal o podemos utilizar la aplicación. Y en la aplicación, con μ igual a 0 y sigma igual a 1, encontramos el valor de z alfa medios para un área de 0.25. ¿Ya? Entonces, utilizamos la aplicación, buscamos la distribución normal y el área tendría que ser 0.025. Y el valor va a ser de 1.95996, que redondeando es 1.96. Bueno, reemplazamos los valores en la ecuación y obtenemos el intervalo. Y este estaría entre 1.680,60 a 1.719,40. ¿Está bien? Sencillo, ¿verdad? Simplemente hay que saber ubicarse en este gráfico. No se olviden, acá es 2,5% y si le sumamos los 95, este valor sería 97.5, ¿no? Porque tenemos 2.5 adelantados acá. Calcular el error muestral. Bien, el error muestral es la diferencia entre el valor poblacional y el valor muestral. Entonces, esa E es esa diferencia, ¿no? Que proviene de la transformada Z. Entonces, ese error podemos despejarlo de esta ecuación, en la cual encontrábamos el tamaño de muestra óptima.
Y vamos a encontrar que el error que estaríamos cometiendo es de 19,4. Es decir, que la diferencia entre la media muestral y la media poblacional está entre más o menos 19,4. ¿Alguna pregunta? Veamos el segundo ejemplo. Se encuentra que la concentración promedio de zinc que se saca del agua a partir de una muestra, un momentito, sí, de mediciones de zinc en 36 sitios diferentes es de 2,6 gramos por milímetro. Nuevamente, estamos hablando de un promedio muestral, ¿sí? Encuentra los intervalos de confianza de 95% y 99% para la concentración media de zinc en el río. Bueno, nuevamente entonces tenemos acá un intervalo de confianza para un 95%. Además nos dicen, suponga que la desviación estándar de la población es de 0,30. Al darnos esta información, ya nos están diciendo que conocemos la desviación estándar de la población. Entonces tenemos que utilizar la transformada Z. Bien, el valor puntual es de 2,60, ¿no? Y tenemos la desviación estándar poblacional, que es 0,30. Al igual que en el ejercicio anterior, Z alfa medio sería 1,96. Y reemplazando los valores, encontraríamos el intervalo de confianza del 95%. ¿Mm? ¿Está bien? Bien, ¿qué pasa con el 99%? A ver, traten de encontrar el valor en la aplicación. ¿Cuánto les da? ¿Lo tienen? Sería 2,57, ¿no? ¿Está bien? ¿Han podido encontrar ese valor? Obviamente que el valor de Z tiene que ser más alto, ¿no? Porque estamos hablando de un 99%. Es mucho mayor que 95%. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio y lo van a resolver ustedes. Se sabe que el peso de los ladrillos producidos por una determinada fábrica sigue una distribución normal. Fíjense que acá nos dicen que sigue una distribución normal. Entonces, conocemos la distribución y por ende conocemos la desviación típica. Sin embargo, a continuación nos dicen, en el día de hoy se extrae una muestra aleatoria de 60 ladrillos, cuyo peso medio es de 4,07. 4,07. Entonces, si bien esta fabricación sigue una distribución normal, estamos trabajando con muestras, por lo tanto, se aplica el teorema del límite central. Inciso A. Calcular un intervalo de confianza del 99% para el peso medio de los ladrillos. A ver, encuéntrenlo, ¿cuánto les da?
Inge, encontré que el límite inferior es 4.03 y el límite superior es 4.11. O- ¿Obtuvieron estos valores? Sí, Inge. Ya, muy bien. Ahora, haremos un ejercicio mental, ¿sí? Sin realizar cálculos, determinar si un intervalo de confianza del 95% para la media tendría mayor, menor o la misma longitud que en el apartado. ¿Qué opinan? ¿Ese intervalo va a ser más ancho o más amplio? O Sería más corto, Inge. porque estamos multiplicando por 1,96, ¿no es verdad? Eso es, muy bien. Y para el segundo, se decide que mañana se tomará una muestra de 20 ladrillos. Sin realizar cálculos, determinarse un intervalo de confianza del 99% para el peso medio de los ladrillos tendría mayor, menor o la misma longitud. ¿Qué opinan? Hemos estado trabajando con una muestra de ¿cuánto? De 60. Y ahora vamos a trabajar con una muestra de 20. Entonces, ¿el intervalo va a ser mayor o menor? Mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos dividiendo entre la raíz de 20. Entonces el cociente está afectando. Y eso es obvio. Mientras más pequeña sea la muestra, entonces vamos a tener mayor error, ¿no es verdad? Bien. ¿Alguna pregunta? Ejemplo 4. La vida útil promedio de una muestra aleatoria de 20 focos es de 4.500, con una desviación estándar muestral de 250 horas. Fíjense, estamos hablando ya de una desviación estándar muestral. Se supone que la vida útil, los focos tienen una distribución aproximadamente normal. Hay el intervalo de confianza del 95% para el promedio poblacional. Bien, esta muestra vendría de una población normal, pero nuevamente nos están pidiendo para el promedio poblacional, no para un valor aleatorio o para una variable aleatoria, para un foco en particular, sino para el promedio poblacional, primero. Segundo, a pesar de que la distribución sigue aproximadamente normal, nosotros estamos trabajando con la desviación estándar muestral. Y adicionalmente la muestra es menor que 30. Por lo tanto, ya no podemos trabajar con la distribución normal. Tenemos que trabajar con la distribución t-student. ¿Ya? Entonces, el nivel de confianza que nos piden es del 95%, por lo tanto, alfa va a ser 5%. Y asumimos de que esto es un intervalo bilateral de dos colas, ¿no? Entonces, la fórmula, vamos a verla en el formulario. Acá. Varianza poblacional desconocida.
¿Sí? Tenemos que trabajar con T student y con S, que es la desviación estándar muestral. Muy bien. Entonces, nos vamos a la aplicación y ahora sí tenemos que tener un poquito de cuidado. Buscamos lo que es la distribución T student, que es la T, y acá el cuidado está en el número de grados de libertad. Entonces, si son 20 focos, tenemos que restarle una unidad y sería entonces 19 grados de libertad. Y estamos buscando para un intervalo de confianza del 95%. Por lo tanto, sería para 0.25 o para 97.5. Y el valor de T es más o menos 2,09302. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo siguiente? Reemplazar en la fórmula y obtener nuestro intervalo. Así de sencillo. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Un fabricante de equipos agrícolas desea comparar el tiempo muerto diario promedio de 2 máquinas troqueladoras de láminas. Entonces ya hay una comparación, ¿no? Para ello se tomaron de los registros una muestra de 150 días seleccionados al azar para cada una de las dos compañías. Entonces en ambas compañías se trabaja con 150 datos. Y se obtienen los siguientes resultados. La máquina 1 tuvo un promedio de 15 minutos de tiempos muertos, con una varianza de 5 minutos. En tanto que la máquina 2 tuvo un promedio de 10 minutos con una varianza de 4 minutos. Entonces, calcula el intervalo de confianza para la diferencia de los promedios, con un nivel de confianza del 90%. Bien, nuevamente. Fíjense que en este caso tenemos una muestra de 150 días o 150 datos. Entonces, podemos asumir que las varianzas siguen una distribución normal. ¿Ya? Y tendríamos los promedios. Ahora, nuestro intervalo va a ser de diferencia de promedios. Y podemos ir a nuestro formulario o a nuestros apuntes y encontramos que esta es la fórmula. Cuando las varianzas son conocidas, es decir, que provienen de poblaciones. Entonces, sumamos las varianzas, lo multiplicamos por el valor de Z para 0.05, que es 1,645, y eso le añadimos y le sustraemos a la diferencia de los promedios muestrales. Y nos da un total de ¿cuánto? De 4,55 y 5,45. Ahora bien, acá viene la interpretación. Fíjense que el intervalo en su valor inferior tiene un signo positivo, al igual que en el límite superior. Entonces, de acá podemos deducir que la máquina 1 tiene más tiempos muertos que la máquina 2. Si los valores hubieran tenido un valor negativo y un valor positivo, de alguna manera podríamos aceptar de que son iguales, porque el 0 estaría incluido en el intervalo. Pero no, el 0 no está incluido en el intervalo. Entonces, la compañía B, o la compañía 2, como quieran llamarla, tiene un mejor uso de las máquinas, o de la máquina. ¿Ya? Muy bien. Este caso de diferencia de promedios se lo utiliza cuando las muestras son grandes y cuando conocemos las varianzas. Si las muestras son pequeñas, ¿sí?, nosotros podemos asumir que las varianzas son iguales, pero desconocidas. O podemos asumir
que las varianzas no son iguales y además son desconocidas. Si fuera el primer caso, nosotros deberíamos hacer un cálculo de una desviación estándar en la que interactúan las varianzas de ambas muestras. Y además, el número de grados de libertad es la suma de las dos muestras menos 2, ¿no? Menos 2, 1 por cada muestra. ¿De acuerdo? Si nosotros aceptamos que las varianzas son desiguales, entonces tenemos que calcular los grados de libertad considerando la interacción de las varianzas de acuerdo a esta fórmula. Eso también lo tienen ustedes en el formulario. Esto es para referencias. Aquí está. Cuando las varianzas desconocidas e iguales. Y cuando son distintas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que aplicarlo de acuerdo a la forma en la que vayamos a resolver el ejercicio. Bien, entonces, ¿resolvemos este problema ahora o a nuestro retorno? Lo haremos ahora, ¿ya? Vamos a dejar los 2 o 3 últimos problemas para el próximo bloque. Una compañía de transporte trata de decir la compra de llantas de marca A o marca B. Para decidir la compra realiza el siguiente experimento. Se toman 10 llantas de cada marca y se las hace rodar hasta su desgaste total, obteniendo los siguientes resultados. La marca A recorrió 40.000 kilómetros en promedio, ¿sí? De las 10 llantas, algunas más, algunas menos, pues en promedio. Y su desviación estándar fue de 5.500. En tanto que la marca B recorrió 41.000 kilómetros con una desviación estándar de 6.000 kilómetros. Fíjense que la muestra es pequeña. Entonces, como la muestra es pequeña, nosotros debemos tomar la distribución t-student, ¿no? Muestras pequeñas. Con estos resultados, estimar un intervalo de confianza para la diferencia de promedios poblacionales, con un nivel de confianza del 95%. Y supóngase que las poblaciones distribuyen normalmente con dispersiones diferentes. Entonces, están haciendo asumir de que las dispersiones son diferentes. Muy bien, si van a ser diferentes, entonces tenemos que utilizar estas fórmulas. Y lo primero que tendríamos que hacer es calcular los grados de libertad. Reemplazando los valores de las varianzas y de los tamaños de muestras y de los grados de libertad, encontramos que el común de grados de libertad para ambas muestras va a ser 17,86, que los redondeamos a 18. Nada más, lo demás tenemos que reemplazar en la fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Con ese valor de 18, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el valor de t-student. ¿Sí? Entonces, nos vamos a la aplicación. Ponemos 18 en grados de libertad y el intervalo es del 95%. Por lo tanto, calculamos para un área de 0.025 cuánto valdría t, más menos, ¿no? Y el valor es más menos 2.192. Redondeando es este. Haciendo los cálculos encontramos que la diferencia está en el intervalo de menos 6.407 y 4.407. Fíjense, hay valores negativos. Según ustedes, ¿cuál de las marcas es la que se debería comprar? ¿Alguna sugerencia?
Ingeniero, la marca B porque tiene mayor duración. Eso es lo que nos dice, ¿no? El enunciado, pero fíjate que acá tenemos una mayor variabilidad. Entonces, esto es un poquito subjetivo, pero podemos partir de algunos supuestos. O sea, nos da 41.000, pero hay algunas llantas que podrían estar durando, ¿qué te digo? 36.000, mientras que acá sus llantas están durando 37.000, o sea, están más concentradas los datos, ¿sí? Entonces, un supuesto es el siguiente. Este intervalo incluye al cero. Entonces, gran diferencia no hay. Esto por lo menos nos lo está dando este análisis de intervalos de confianza. En el caso de B tendríamos una mayor duración, pero mayor variabilidad. Y en el caso de A tendríamos menor duración, pero menor variabilidad. Entonces, de una u otra manera, parece que las llantas son similares en su rendimiento. En promedio, ojo, en promedio. Porque podría haber una llanta específica que dure mucho, ¿no? Y podría haber también una llanta de A que dure muy poco. Entonces, por eso son valores en promedio. Entonces, como les digo, si el 0 está incluido en el intervalo, podríamos asumir que ambas poblaciones tienen un comportamiento similar. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero, se entendió. Inge, disculpe. Ya, muy bien. Inge, Dime. en este caso, lo único que cambia en nuestra fórmula sería la T de student, ¿verdad? Porque es una muestra pequeña. Cambia a T-student, efectivamente, y también en el cálculo de una desviación estándar común o de grados de libertad común, dependiendo de qué tipo de varianzas tenemos, si son iguales o si son diferentes. ¿Ya? Eso es. Y obviamente eso se da porque las muestras son pequeñas. Muy bien. A nuestro retorno vamos a ver varianzas y vamos a responder esta incógnita, ¿no? ¿Cuándo van a ser igual y cuándo van a ser diferentes? Entonces son las 17:03, 17:10, ¿les parece bien? Sí, Perfecto. Los convoco a esa hora. Gracias. Bien, veamos ahora intervalos de confianza para la varianza. El intervalo de confianza para la varianza se lo calcula a partir de la distribución chi cuadrado, ¿sí? Y los valores que obtenemos van a ser de acuerdo a esta fórmula. Y nuevamente, como estamos analizando un intervalo de confianza para la variabilidad, tenemos que considerar los grados de libertad, es decir, n-1. Y estos dos valores los obtenemos de tablas o los obtenemos de la aplicación. A ver, todavía están ingresando. Bueno, vamos a leer el enunciado. Un ingeniero encargado del control de calidad en una fábrica está convencido que la balanza para pesar materia prima varía según una desviación estándar de 1,80 libras. Entonces, con el fin de someter a prueba el equipo, se tomó una muestra de pesos obteniendo los siguientes resultados, ¿no? Entonces, tienen 24, ¿no? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 3, 24 datos. Bien, en este caso no estamos interesados en la media, sino si es que la variabilidad es muy alta.
Entonces, en base a esos valores, lo que encuentre este ingeniero van a ser los valores de la varianza, que es 6,1, ¿no? Esa es de la fórmula. No, ojo, es S al cuadrado, no es la desviación estándar. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es encontrar los valores que corresponden a chi cuadrado, porque los grados de libertad están en función del número de muestras obtenidas, que son 24, por lo tanto 24 menos 1, 23. Muy bien. Entonces, ingresamos a nuestra aplicación, buscamos la distribución chi-square o chi cuadrado, 23 grados de libertad, y como nos están pidiendo un intervalo del 90%, el valor sería 0,05, ¿no es verdad? Y ahí tenemos 13,09. Fíjense que los valores son cruzados en el denominador. Entonces, el otro valor, ¿cuál vendría a ser? 0,95, ¿no? 0,95. Y ese valor es de 35,172,46. Entonces, en base a la fórmula, encontramos que la varianza tendría un intervalo que varía entre 3,99 a 10,72. Y como nosotros estamos interesados en la desviación estándar, obtenemos la raíz cuadrada de sus valores. Y la desviación estándar estaría entre 1,997 y 3,27. Ahora bien, el ingeniero estimaba que la variación era de 1,80. ¿La variación es mayor o es menor de lo que estimaba el ingeniero? Es mayor. Es mayor, ¿no es verdad? Bueno, ahora veámoslo desde el punto de vista práctico. Si la varianza que tiene esta balanza es mayor, el peso que nos va a dar va a ser impreciso. En promedio nos puede dar un valor magnífico, pero nos va a estar oscilando. Entonces, mientras más grande sea la varianza, más dispersión de datos vamos a tener y no necesariamente el dato real, ¿no? Y eso es lo que se está comprobando con este análisis de intervalos de confianza, que la desviación estándar es mayor que aquella que se estimaba. Esa es la aplicación. Entonces, como es mayor, hay que calibrar el equipo, pero no calibrar el equipo para el peso promedio, sino para minimizar la desviación estándar que se tenga. ¿De acuerdo? Entonces, una calibración que se hace, vamos a ir a las distribuciones normales, es ajustar para que en promedio llene o nos dé un peso acordado, ¿no? Un peso patrón. Y lo otro es ajustar los componentes para que no exista gran variabilidad y no tengamos una gran dispersión de datos que nos lleve a obtener falsas conclusiones. ¿Está bien? Eso es entonces en el chi cuadrado o la varianza. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Tenemos los intervalos de razón de dos varianzas. Ahora bien, Perdón. dime. En el anterior ejercicio, ¿de dónde obtenemos el valor 6.1? Disculpa. Claro que sí. De calcular de esta muestra su varianza. ¿Ya? Si tú metes estos datos en la calculadora o en una hoja Excel, vas a encontrar ese valor de 6,1, que es la varianza de la muestra. ¿Está bien? Sí, gracias. No, ¿por qué? Bien, ahora tenemos el intervalo de la razón de dos varianzas. Habíamos dicho que las varianzas siempre se suman, ¿no? Siempre se suman las varianzas. Eso siempre tengan en cuenta. Por ejemplo, cuando tenemos una puerta y su marco, y el marco está mal cortado y la puerta también, pues se compensan, ¿no? Se suman las dispersiones que se tienen o la variación que se tiene en las medidas. ¿Ya? Entonces, perdón, está más abajo acá.
Entonces, como siempre se suman las varianzas, no podemos hacer una diferencia de varianzas, por lo tanto hacemos un cociente de varianzas. ¿Y cuándo vamos a aceptar de que son iguales? Cuando el cociente sea, si son iguales, ¿cuál sería el cociente? 1. 1, exacto, 1. Muy bien, esta es la fórmula entonces para el cálculo de la razón de dos varianzas. Fíjense que tenemos que utilizar la distribución Fisher para un nivel de confianza determinado, pero el ingreso de los datos es al revés. O sea, primero introducimos los grados de libertad de la muestra 2 y después de la muestra 1, en ambos lados de la ecuación. Ahora, ¿cuál es la muestra 2 y cuál es la muestra 1? Nosotros los decidimos, ¿no? Ahora, hay una fórmula que se la utiliza para hacer el cálculo de este valor de Fisher en base a tablas, y vamos a ver eso, ¿ya? Ahí venimos, nos vamos atrás, y tablas de distribuciones, aquí está. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esta distribución? La distribución de Fisher. Aquí está, F. En primer lugar, voy a hacer un acercamiento. Las tablas de F están dadas para diferentes valores de alfa 0, 1. Entonces, lo primero que de alfa. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar qué alfa es el que estamos buscando. Y segundo, tenemos que entrar por los grados de libertad. Grados de libertad 1 y grados de libertad 2. ¿No? Lamentablemente, estas tablas tienen saltos, 9, 10, 12, 15, 20. Entonces, si los valores no coinciden, tenemos que hacer interpolaciones. Ese es el problemita. Pero bueno, nosotros tenemos la aplicación, vamos a ir viendo cómo resolvemos. Entonces, acá nos dicen lo siguiente. La variabilidad en la cantidad de impurezas presentes en un lote de productos químicos utilizados en un proceso depende del tiempo que tarda el proceso. Una fábrica que tiene 2 líneas de producción realiza un pequeño ajuste a la segunda línea. Esto, por si acaso, es la automatización, ya el control automático, tratando de reducir la variabilidad de impurezas en los procesos químicos. Se tomaron 2 muestras, 21 mediciones de la primera y 25 de la segunda. ¿Ya? Obteniéndose varianzas, fíjense, estoy trabajando con varianzas, eso tienen que tener mucho cuidado, de 1,05 y 0,57. Estimar el intervalo de confianza de la razón de varianzas con un nivel de confianza del 90%. Entonces, como es 90%, tenemos que buscar la tabla que le corresponde a un alfa de ¿cuánto? De 0,5, ¿no? Porque es bilateral. ¿Ya? Muy bien, entonces, para hacer los cálculos, nosotros ingresamos a la aplicación, pero siempre cuidando el orden de los grados de libertad. Y siempre viendo cuál va a ser sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado. En este caso, sigma 1 va a estar referenciado con la varianza de 1,05 y sigma 2 con 0,57. Entonces, aquí tenemos que tener bien claro eso. ¿Cómo encontramos? Estamos cambiando, fíjense, estamos cambiando los valores. Entonces, esto es lo que tenemos que aplicar. Nos vamos a la aplicación. Buscamos la distribución F. Y el primer grado de libertad vendría a ser 24, ¿no? El de la segunda muestra. Y el segundo grado de libertad de 20. Sí, 20, porque son 21 mediciones. Menos 1, 20. Y buscamos la probabilidad para 0.05. Sea igual, ¿no? Y encontramos que el valor es de 0.49342. ¿Ya? Después encontramos para 0, al intervalo de comida del 90% para 0.95.
y es de 2,08. Entonces, este valor lo reemplazamos acá y el otro valor de 0,496. Ahora bien, como les decía, podemos hacer una aproximación calculando la inversa, pero también de los grados de libertad. Entonces, tendríamos que entrar con 20 y 24 la tabla, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la tabla al igual 0,05, 20 y 24, ¿no? Entonces, 20, afortunadamente está acá, y 24, y nos sale 2,03. ¿Sí? Es el valor. Ahí está. Muy bien, con ese valor entonces nos vamos a la ecuación y sacamos su inversa. 1 dividido entre 2,03 y tenemos un aproximado, ¿no?, del valor que hemos encontrado con la aplicación. Mi sugerencia, trabajen con la aplicación. Es mucho lío trabajar con tablas, sobre todo si tienes que hacer interpolaciones y demás cosas. Bien, el intervalo está entre 0,97 y 3,83. ¿Qué conclusión sacan ustedes? ¿Las varianzas son iguales o son diferentes? Nuevamente, ¿no? En el intervalo, ¿se incluye el 1 o no? Sí está. Por lo tanto, ¿qué podríamos asumir? Si el 1 está en el intervalo, podemos asumir de que las varianzas van a ser iguales. Alguien de ustedes me dirá, no, pero acá hay un valor muy alto, de 3,83, y el otro es un valor menor. Y tienen razón. Pero nosotros estamos trabajando con una sola muestra. Entonces, si nosotros quisiéramos ir afinando nuestro análisis, tendríamos que volver a repetir estos análisis para otras muestras y ver hasta qué punto se van ajustando esos valores. O tendríamos que trabajar con muestras que sean de mayor tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, como una primera aproximación, podemos asumir de que las varianzas son iguales. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si nosotros asumimos que las dos varianzas son iguales en base a este análisis, entonces estamos respaldados para utilizar estas fórmulas. Y por el contrario, si el 1 no estuviera incluido en el intervalo, entonces podemos asumir que son desiguales. Y tendríamos que utilizar estas otras fórmulas. Entonces, de ahí viene cuál de las fórmulas utilizo. ¿Está bien? Bueno. Veamos el último ejemplo. Un fabricante de memorias USB utiliza un conjunto de pruebas amplias para evaluar la función eléctrica de su producto. Las memorias USB deben pasar todas las pruebas antes de venderse. Una muestra aleatoria de 500 memorias dio como resultado 15 que fallan, ¿no?, en una o más pruebas. Encuentra un intervalo de confianza del 90% para la proporción de memorias USB. Bueno, la proporción está orientada a la distribución binomial, ¿no?, porque son buenas o son malas. Entonces, la proporción es qué fracción de lo que yo estoy sacando son malas. Por lo tanto, la proporción muestral estaría dada por 15 sobre 500. Y eso nos da un 3%. ¿Qué opinan? ¿Es una proporción baja o alta? ¿Cómo la ven ustedes?
Ya está bien. ¿Alguien más opina que es baja? ¿Nadie más? Bueno, es correcta la precisión. El problema, jóvenes, es cuando a mí me toca una de las memorias malas. O sea, eso también tienen que tener ustedes en cuenta como consumidores, ¿no? Es el peso sombrerito el estimador. ¿Por qué? Porque si bien el resultado es bajo, el problema es que de las 15 que están mal, a 15 personas van a llegar esas USBs defectuosas y tú estás pagando por una que es buena, ¿no? Entonces, lo que se debería buscar es que esto tienda a cero. Es baja, pero igual debería tender a cero. Pero ya entramos ahí en otro tipo de detalles, ¿no? El diseño del producto, su fabricación, bla, bla, bla. Pero quería que me entiendan lo que significa la concepción de bajo cuando estás a un lado del mostrador y cuando estás al otro lado. ¿Ya? Bueno, en este caso entonces, la muestra nos da un resultado de 0,03. El intervalo de confianza siempre va a ser con la distribución Z para proporciones. No importa que sean, tengo que volver a la otra tabla. No importa que sean diferencias de medias. Ya, siempre con Z, con la transformada Z y la distribución normal. Muy bien, entonces, calculando nuestro intervalo y reemplazando los valores, estamos hablando del 90%, por lo tanto sería 5% más 90, 95%, y eso es 1,645. Entonces, reemplazando los valores y haciendo los cálculos, encontramos que el intervalo está entre 0,0237 y 0,0376. En otras palabras, 1, 2, 3, tendríamos 24 a 38 defectuosos por cada 1000 USBs. ¿Ya? Bien, acá entonces entran las políticas de ventas. Eso también para que sepan. Si yo acepto que 38 es aceptable, bueno, pues entonces si me reclaman le voy a cambiar la memoria, ¿no? Pero lo que debería evitar es hacer esos cambios. Esas son las famosas garantías. Entonces, habría que ver cómo puedes ajustar el proceso para que esta proporción sea menor. Esas son las aplicaciones de lo que estamos analizando. Así de sencillito, pero como ven, tiene una trascendencia bien importante cuando lo vemos desde un punto de vista de fabricación y de consumo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Fácil, ¿verdad? Practican lo que es el uso de la aplicación para obtener los valores, principalmente para la distribución F y para la distribución chi cuadrado. Y bueno, teniendo una tarde tan calurosa, no los voy a explicar. Vayan a disfrutar del clima, a menos que tengan alguna pregunta. Muy bien, jóvenes. Con eso terminamos entonces nuestra sesión del día de hoy. Nos veríamos el día martes de la próxima semana. Gracias por su atención. Cuídense, ¿sí? Hasta el martes. Salud. Adiós. Hasta